Dios los bendiga. Hemos visto hasta ahora que Dios quiere siempre sanarnos, o sea, esa es su voluntad también en este tiempo, o sea, no es solo en la eternidad, sino que ahora, como anticipación de este cuerpo perfecto, quiere sanarnos. Y esto lo hemos visto en Isaías 53 y en Marcos 8. Y también hemos visto por qué a veces o muchas veces Dios nos sana, no porque eso no sea su voluntad, sino hemos visto todos los motivos, todos los propósitos que Dios quiere que nosotros alcancemos a través de las pruebas y también de las enfermedades. Y ahora vamos a ver algunas cosas que pueden ser malentendidas sobre la sanidad divina. Y la primera es la titulada Quiere ser sanado. Vamos a leer primero Juan 5, 5 hasta el 9. Habla que había un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esto es como una pregunta. Dice, ¿por qué pregunta eso? Porque uno dice, claro, todos quieren ser sanos. Y el enfermo le dijo, no, no hay nadie que me meta en el estanque cuando se agita. Entre tanto que yo voy, otro desciende. Y Jesús entonces lo sana. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Entonces vemos aquí repetidamente que Dios quiere siempre sanar. Pero le hace esta pregunta porque a veces cuando Dios retarda un poco la sanidad, en este caso este enfermo tenía 38 años, entonces es como que nos acomodamos y pensamos que, bueno, no puede hacer nada, esta es la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que nosotros nos acomodamos a esta situación, pensando que quizás Dios tiene otro propósito, otro motivo que nosotros no conocemos. Entonces nos quedamos así, ya no pedimos para sanidad, ya hasta podemos acomodarnos. Por ejemplo, este hombre seguramente pedía limosna, entonces uno lo puede ver que en esta situación me gano dinero así, poco, pero me gano dinero así, o cosas de esta índole. Esto puede parecer raro, pero puede suceder eso. Entonces, cuando sucede, cuando lo vemos en nosotros, debemos sacudirnos y pensar de nuevo que Dios quiere siempre sanarme. Entonces yo sigo pidiéndole la sanidad. El otro malentendido, que en el día de hoy algunos piensan, o muchos piensan, que ya Dios no sana directamente a través de milagros, sino que usa los doctores y la medicina para sanar. Quizá los milagros eran para los tiempos, en ese tiempo, el tiempo de Jesús, el tiempo de Pedro, pero ahora Dios sana a través de los doctores y la medicina. Y cuando se les pregunta de dónde entendieron esto, ¿no? O sea,
leyendo la palabra, quizás de donde lo entendieron, ellos presentan algunos versículos y aquí yo los voy a presentar. El primero è dividido, ¿no? Lo que normalmente estas personas dicen, o los versículos que presentan, y después la respuesta. In Colossenses 4:14 si evidenzia che Lucas era un médico y que Pablo lo conocía, que era un médico, lo llama el médico amado. Y parece que entonces Lucas ejercía su profesión de médico, no solo evangelizaba, no solo iba con Pablo, sino que también en la ocasión ejercía eh, su profesión. Pero vemos que en Hechos 28, del 3 al 6, vemos la historia de cuando Pablo y todos los presos que iban a Roma naufragaron en Malta, sí, en Malta y cuando dice Pablo, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, y pensaban que se iba a morir. Pero y ellos estaban esperando que él se hinchase, o sea, que Pablo se hinchase o cayese muerto de repente. No habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahora, aparte lo que pensaron los nativos de Malta, Lucas, que estaba con él, porque en la narración vemos que Lucas habla en primera persona, o sea, dice nosotros, o sea, yo y Pablo y otros más. Entonces sabemos que Lucas estaba ahí, pero él no viendo que una víbora lo había mordido, no le practicó ninguna cura, por ejemplo, como succionar, como se hacía antes, y succionar la sangre y botarla para que el veneno no entrase en circulación. No hizo nada de eso. Entonces, Lucas era médico, pero no ejercía la profesión, sino que Dios sanó milagrosamente a Pablo. Pero él no lo sabía, Lucas no lo sabía, pero no hizo nada. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. También en Segunda de Reyes hay un rey que se enfermo, le pide a Dios que le sane, Dios le da 15 años más. Entonces Dios le dice al profeta Isaías, toma una masa de higo y tomándolo la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces las personas dicen que esto es como un remedio para sanar esa llaga, la masa de higo. Pero vemos como eso y muchas otras cosas es un mandamiento para ver la fe y la obediencia. Eso lo entendemos mejor con Jesús en Juan 9, del 6 al 7, que Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y puso el lodo en los ojos del ciego. Y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Pero aquí vemos y entendemos que no es el lodo, o sea, el remedio que sanó los ojos del ciego. Porque si nosotros lo repetimos, ponemos lodo en los ojos de algún ciego,
eso no se va a sanar, no va a haber. Entonces eso era solo una manera para Dios, para decirle, si tú crees lo que te estoy diciendo que yo puedo sanar, obedece y va y hace lo que yo te digo. Y lo mismo sucedió con el profeta Isaías con la masa de higo. También la última, dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces vemos que, como vimos la otra vez, que hasta Timoteo tenía frecuentes enfermedades, o sea, no estaba exento de enfermedades, a pesar que con Pablo él sabía, podía haberlo sanado o haber orado por sanidad. Entonces, estaban en la misma situación de hoy, pero no usaban los médicos. Aquí uno puede pensar que el vino va a sanar el estómago y las frecuentes enfermedades, pero la traducción dice, la mayoría de las traducciones dice, no beba solo agua, sino usa un poco de vino. Esto entra nel discurso que hace Pablo también en 1 de Corintios 6, que debemos tener un equilibrio en todo lo que hacemos. Por ejemplo, si como, tengo que comer de todo y no ser glotones y no exagerar con una cosa ni exagerar con otras. Por eso que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, no debemos entra en este discurso de no hacerse dominar por una cosa o por otra. Y que él podía tomarse un poco de vino, a pesar que había la provisión de no emborracharse, pero un poco de vino lo podía usar. Por eso esta es la explicación de esto, que el poco de vino no es un remedio. Ahora cambiando discurso, cuando nosotros somos fieles al Señor, creemos en el Señor, esperamos en el Señor para que me sane, pueden venir a nuestra mente muchos pensamientos y podemos pensar que visto que hemos sido fieles y hemos esperado, hemos enfrentado la prueba y hemos dado la gloria a Dios, que por eso merecemos, digamos, un premio, merecemos ser sanados. O sea, me puedo decir, mira Dios, yo soy como Job que resistió, entonces tú, soy un hombre fiel, soy un hombre espiritual, entonces tú me tienes que sanar. Pero la respuesta de Dios es que en la prueba tú ya recibes riquezas espirituales. Ahí, o sea, en el propósito de esperar la sanidad de Dios, es que tú recibes paciencia, fe, esperanza, santidad, porque uno le pregunta qué tengo que cambiar. Y debemos pensar que la salvación, como la salvación, la sanidad, no la merecemos. Y entonces, cuando obedecemos a la voluntad de Dios, no hacemos algo extraordinario, sino estamos haciendo el mínimo. Por eso que, o sea, el mínimo en el sentido que es lo que Dios nos mandó. Por eso que Dios, en Jesús, en Lucas 17, del 7 al 10, dice que había un siervo que vuelve de trabajar en el campo y cuando llega
el amo no es que le dice pasa y siéntate a la mesa, sino que le dice prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido y después come tú. Y hace una pregunta, ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Esto es lo que la relación entre el amo y el siervo. Dice, así también vosotros, o sea, nosotros que Jesús es el amo y nosotros siervos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Repito, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces vemos que nosotros cuando obedecemos no hacemos nada de particular. El mínimo que debemos hacer es obedecer y ya. Y por eso no es que tenemos un privilegio o una paga. Porque eso es porque nosotros somos siervos. Ahora, eso no significa que Dios, habiendo cumplido su propósito en nosotros, ve nuestra fidelidad, como sucedió con Job, ¿no? Que al final Él te va a responder y a sanar. Pero eso no es por el mérito, es porque Dios usa las pruebas para que nosotros nos enriquecemos, para que nosotros crezcamos, y cuando Él decide que el momento oportuno, nos sana. También tenemos que ver, voy un poquito rápido, pero para ver todos los argumentos. Las promesas son para los hermanos. O sea, todo lo que hemos dicho hasta ahora son para nosotros. O sea, cuando decimos oremos unos para los otros, un inconverso, o sea, dos inconversos, no, no es que pueden tomar ese mandamiento para ellos. Claro, pueden orar, pero no es la promesa que Dios le hace a ellos, sino a nosotros. Y la profecía de Isaías 53 también es para personas salvadas. Entonces la promesa que Dios nos va a sanar en nuestro cuerpo y nos va a dar un cuerpo perfecto en la eternidad es para los salvados. Entonces no pensemos para los inconversos citar o pensar estas cosas. Para los inconversos sí, claro, nosotros oramos porque creemos la sanidad divina, pero para que eso, para que ellos crean y se conviertan. Y eso lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 20. Después vemos aquí un argumento, yo he puesto al final, pero a veces una pregunta incómoda y una molestia que algunos tienen. La pregunta es, ¿quién va a los doctores? ¿Le falta la fe? O sea, hemos dicho que si Dios sana siempre, yo oro a Dios, confío en Dios, pero si un hermano va al doctor, ¿le falta la fe? O es un hermano malo. Ahora, sabemos que la palabra es abundante y los mandamientos claros por lo que se refiere a la sanidad divina. Y en particular tenemos un pasaje, en Segunda de Crónicas 16, versículo del 12 al 13, que había un rey que había siempre confiado en Dios, después empezó que ya no confiaba en él, y cuando tuvo un problema lo atacaron, no llamó a Dios, sino hizo alianza con otro rey. Y también de esa misma forma, cuando se enfermó gravemente de los pies, en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos, o sea, al hombre. Entonces vemos que aquí
hay una reprensión de Dios porque no confió que Dios le había dicho, como nosotros, que iba a sanar su cuerpo, sino que se volvió a la sabiduría y a la ciencia humana para resolver su problema. ¿Y qué le pasó? Y murió, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, o sea, 2 años después. Entonces vemos que aquí hay una reprensión. Pero, dicho esto, eh, quiero decir que quien no va a los médicos está pecando. Yo digo que tenemos que crecer en muchas cosas. Tenemos que crecer en la fe, en la sanidad divina, tenemos que crecer en evangelizar, o sea, en creer que Dios nos manda a evangelizar. Tenemos que crecer en perdonar a nuestros enemigos. Entonces, el Señor hace esto poco a poco y cada uno según su debilidad. Entonces, no estamos aquí para condenar, sino para dar palabra, para que cada uno de nosotros, a través de la palabra, a través de la oración, de las pruebas, podamos crecer en todo lo que nosotros somos débiles. Y repito, uno es fuerte en un área, el otro es fuerte en otra área, uno es débil en una situación, el otro es débil en otra situación. El Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros y también va a hacer su obra en la fe que es Dios que sana y que Dios quiere sanar siempre a nosotros y que Él es nuestro sanador y médico. Que Dios los bendiga y que nos ayude y espero que todas estas lecciones, para así decirlo, reflexiones más bien, sean de ayuda y sean de cambio, de crecimiento, quizá en un tiempo que el Señor decidirá, pero que podamos no desechar esta verdad. Que Dios los bendiga.